Bueno, bien, vamos a iniciar esta segunda sesión de razonamiento verbal y quedamos en los textos sintetizantes. Y entonces con los textos sintetizantes te voy a dar para que copies porque en la primera sesión se fue tan rápido, pero hicimos un resumen. Es importante aclarar esto. Hicimos un resumen de la clase anterior. No hablamos de etimología, pero sí hablamos de los textos 1, porque hoy estamos viendo textos ¿qué? Textos 2. Ya vimos lo que es el tema, el título. Ahora vamos con los tipos de ubicación de la idea principal según el tipo de texto. Entonces copia esto en tu cuaderno. Bien, ahora vamos a seguir avanzando en lo que es estas actividades. Vamos al siguiente. Y por acá tenemos clasificación de los párrafos según su estructura. Aquí tenemos ya un cuadro. Clase de párrafo, ya sabes que el analizante, ¿dónde ubicamos el texto analizante? La idea principal se encuentra al inicio del párrafo. En el sintetizante, la idea principal se encuentra ¿dónde? Al final del párrafo. Y en el encuadrado se encuentra al inicio y al final del párrafo. Copia este cuadro, tu cuaderno, por favor, en tus apuntes. Bien, entonces vamos a continuar. Ok. Vamos a nuestro libro antes de seguir avanzando. Y aquí en nuestro libro tenemos una serie de fórmulas. Pues aquí hay un texto que te falta analizar, que es el analizante sintetizante o sintetizante analizante. Entonces estuvimos hablando de los textos analíticos. Aquí lo tenemos. Claro que sí estuvimos hablando de los textos analíticos. Y es que los textos analíticos son aquellos que presentan la idea principal, ¿dónde? Al inicio. O también se le llama analizante, textos analizantes o analíticos. No te vayas a confundir. Y aquí nos da una fórmula. Esta IP, IS, IS, IS significa idea principal, se ubica al comienzo y luego le van a seguir las ideas secundarias. En este caso, dentro de este texto que está acá, señala, claro, este es un ejemplo de lo que es el texto analítico. Y lo vamos a leer para que veas el por qué este texto es un texto analítico. Se dice que cada enfermedad de Alzheimer tiene como mínimo 2 víctimas: el propio paciente y su familia directa. Además, el impacto emocional que supone ver y sentir como un pariente próximo se convierte progresivamente en apenas una sombra de lo que era. El estrés prolongado de estar siempre pendiente de él puede ocasionar en sus cuidadores una serie de afecciones indirectas.
Las más importantes de las cuales son los trastornos del sistema inmunitario que origina, a veces con una mayor vulnerabilidad a las afecciones. En algunos países funcionan ya ciertos centros de atención diurna que acogen a los pacientes alzheimerianos en las primeras fases de la enfermedad. Estas instituciones, hasta ahora mayoritariamente privadas, ofrecen programas de ejercicios y de ayuda práctica a los enfermos y dan orientaciones a los familiares. Por momento, en ningún lugar del mundo existen centros especializados para enfermos avanzados que necesitan una atención y una vigilancia constante, por lo que a menudo tienen que ser la propia familia, cuya buena predisposición es de vital importancia para el paciente quien se encargue del enfermo. Entonces, ¿de qué trata el texto? Trata de la enfermedad del Alzheimer y las personas que lo padecen. La idea principal, como lo señala aquí en el texto analítico, lo podemos observar aquí comenzando. Aquí se dice que cada enfermedad, dos víctimas, el propio paciente y su familia directa. Entonces, si yo omito este texto, imagínate que yo comenzara desde acá. No sé de lo que estoy hablando. Recuerda que la idea principal es la que te da el intro de lo que va a tratar el tema, y la idea secundaria se encarga de ampliar el resto. En este caso, de más para abajo, son ideas secundarias, como lo vemos aquí en la fórmula. Entonces la fórmula nos dice que los textos analíticos empiezan con idea principal y las continúan las ideas secundarias. Y ya lo pudimos ver en el texto. Vamos a seguir. Por acá tenemos los textos sintetizantes. De eso los hablamos ahorita en las láminas que presenté. Y este tipo de texto sintetizante posee una fórmula. Va a comenzar con las ideas y secundarias. Va a comenzar con ideas secundarias y por último va a finalizar con la idea principal. Es decir, que se trata de aquellos textos que presentan la idea principal, ¿dónde? Al final, la cual es la síntesis de lo que suman las ideas secundarias a desarrollarse. Ejemplo, aquí tenemos un texto de ejemplo, dice: vulgarmente se entiende por filósofo o bien el que vive en las nubes o bien el que toma las cosas por su lado bueno, el que no se hace mala sangre por nada. Por el contrario, el filósofo es el que quiere en ciertas cuestiones dar respuestas precisas. Si se considera que la filosofía quiere dar una explicación a los problemas del universo, ¿de dónde procede el mundo? ¿A dónde vamos? Pues aquí vas a ver, se ve por consiguiente que el filósofo se ocupa de muchas cosas y a la inversa de lo que se dice, se preocupa mucho de todo. Por tanto, diremos, para definir la filosofía, que quiere explicar el universo, la naturaleza, que es el estudio de los problemas más generales. Los problemas menos generales son estudiados por la ciencia. En consecuencia, la filosofía es más amplia en sus concepciones. Ahora, ¿te diste cuenta que comenzamos con ideas secundarias? ¿Dónde está? Estamos hablando de la filosofía, ¿cierto? En el texto. Claro que sí. Aquí, comenzando este primer párrafo, nos señala que nos habla de del filósofo, que es un hombre que mayormente pareciera que viviera en las nubes que en la tierra, ¿no? O que también una persona que toma las cosas malas por su lado bueno. Pero no nos da un concepto de la filosofía ni de un filósofo, nos da una presunción de que estamos hablando de él. Pero aquí, mira,
define la filosofía que quiere explicar el universo de la naturaleza, que es el estudio de los problemas más generales. Ya aquí ubicamos la idea principal, como lo señala en nuestro párrafo, en nuestra fórmula, que los textos y sintetizantes nos van a mostrar al final del párrafo la idea principal, pero de una manera más sintética, resumida, así como nos lo señala aquí en nuestra lámina de PowerPoint. Y finalmente finalizamos nuestra clase, nuestro tema de estos con los guiones. De una manera, ¿ve? Dice que los textos sintetizantes cuya oración final resume, es decir, sintetiza todo lo expuesto en las oraciones anteriores, lo hace de manera de resumen. Vamos a continuar. Ahora tenemos un tipo de texto sintetizante analizante que la idea principal la vamos a ubicar ¿dónde? Aquí la tienes, en el medio. Esta no te la di en las láminas que presenté, pero la tenemos aquí en el libro. Y es que se trata de aquellos textos que presentan la idea principal en la parte central del desarrollo del tema, sirviendo de nexo discursivo. En estos primeros se exponen las ideas secundarias que se resumen en una idea principal, la que a su vez se desarrolla en otras ideas secundarias. Es decir, que en este tipo de texto vamos a comenzar con ideas secundarias, pero en el medio del párrafo vamos a conseguir la idea principal y preceden de ella las ideas secundarias. Es decir, que una vez que nosotros ubicamos la idea principal en el medio, estas que están aquí, estas ideas secundarias, ellas son ideas que van a dar como un intro. Las ideas secundarias dan un intro para luego en el centro ubicar la idea principal, que es la más general del tema, pero que una vez que se exponga la idea principal, pues de ella van a partir otras ideas secundarias que se van a desarrollar. Estamos hablando mucho para darle la explicación. Vamos a hacer la prueba. Aquí tenemos un texto y lo voy a leer. Los kayaks son habitantes de las islas de Borneo. Los jóvenes kayak viven preferentemente angustiados, pues para ser aceptados por la mujer que han elegido por esposa, tienen que matar por lo menos a un hombre, cortarle la cabeza y presentarla a la comunidad y por supuesto a la pretendida. Cuantas más cabezas humanas haya cazado el hombre, tendrá un mejor prestigio, pues entre ellos la caza de cabezas y la virilidad van juntas. Así pues, es muy peligroso para una mujer kayak casarse con un hombre que no posea al menos una cabeza trofeo, puesto que si ella sale embarazada, será castigada como adúltera, dado que se supone que un hombre sin cabeza trofeo no es capaz de ser padre. Muchas comunidades de primitivos contemporáneos cazan hombres para conseguir sus cabezas y conservarlas como trofeo, en virtud de la creencia de que eso les da algún poder especial. Entre los Marindani de Nueva Guinea, por ejemplo, se va a la caza de cabezas con la finalidad de apoderarse de los nombres de los dueños de esta para ponerlos a los recién nacidos, porque entre ellos hay pocos nombres y el poder tener uno es muy importante. Los papúes, en cambio, cazan cabezas humanas porque están convencidos de que en ella hay una fuerza especial que permite el crecimiento
de las plantas y el mejoramiento de los cultivos. Bueno, estos tipos de culturas, bueno, no los quiero criticar, pero imagínate los kayak, cazar cabezas para poder casarse. Wow. Y en el caso de los Marindani de Nueva Guinea, bueno, cazar para ponerle a los recién nacidos el nombre del que era dueño de la cabeza. Bueno, ya sé, vamos a averiguar de dónde son esta gente para nunca ir para allá. Bien, aquí podemos darnos cuenta, mira, comenzamos hablando de quién, de la tribu de los Cayas, ¿verdad? De su casa, nos habla de ellos, ¿verdad? Pero te voy a preguntar esto. Si estamos hablando de las tribus de los Cayas, de los Marindanis y de los Papúes, ¿de qué estamos hablando? A ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de tribus, de gente primitiva, ¿verdad? Porque estas son actitudes primitivas. Ah, ¿y dónde en el texto podemos ubicar algo que nos diga de eso? Si seguimos la estructura de la fórmula que nos brindan los textos sintetizante, analizante, mira, señala que primero, dentro de estos textos se exponen las ideas secundarias, pero en el medio vamos a conseguir la idea principal que va a complementar más ideas secundarias. Entonces, mira, comenzamos hablando de los Kayas, ¿verdad? Los Kayas son una especie de comunidades primitivas, tribus, ¿ves? Que se encuentran en las islas de Borneo. Nos habla acerca de la caza de cabezas para ellos poder aceptar, para que se puedan casar, pues. Porque un hombre que no tenga cabezas, pues no puede ser padre. Y que aquí podemos ver que en este primer párrafo habla de los Kayas, en el segundo habla de los Kayas, pero mira lo que aparece en el medio. Muchas comunidades de primitivos contemporáneos cazan hombres para conseguir sus cabezas, conservarlas como trofeo en virtud de la creencia de que eso les da algún poder especial. Entonces, la idea principal va a estar encerrada aquí dentro de este párrafo, porque estamos hablando de las ¿qué? De las comunidades primitivas contemporáneas. Ahí está la idea principal. Y esta misma idea principal, figúrate, que da origen para que se formen ideas secundarias como esta que están aquí. Pues aquí hablamos de los Kayas, pero aquí dentro de la idea principal nos habla de las que estamos hablando, de las comunidades, o que vamos a hablar de las comunidades primitivas. Y que a partir de esta idea principal vamos a mencionar dos comunidades más, las Marindani y los Papúes. Entonces, podemos ver que iniciamos con ideas secundarias, luego ubicamos la idea principal en el medio de ella, y por último, culmina con ideas secundarias. ¿Te fijas? Entonces, volvemos a leer el texto. Sí, se trata de aquellos textos que presentan la idea principal en la parte central de desarrollo del tema, sirviendo de un nexo discursivo, te enlaza con otra. Y en este tipo de texto primero se exponen las ideas secundarias que se resumen en una idea principal, la que a su vez se desarrollan en otras ideas secundarias. Este tipo de textos, para poder llegar a ellos, hay que leer, muchachos. Si ustedes no leen, pues no se les va a hacer fácil ubicar las ideas principales, porque venimos con el chip en la cabeza de lo que nos enseñan en la escuelita primaria, de que la idea principal es la primera que tú ves comenzando en el texto, es la primera, las primeras 3 líneas, y no es así. Así que vamos a ver unos breves minutos para que tomes esto. En los textos encuadrados, por su parte, mira, tenemos una fórmula. Y es que en los textos encuadrados vamos a comenzar con ideas principales que luego van a ampliar las ideas secundarias
pero que al finalizar va a culminar con una idea principal más resumida. Entonces, se trata de aquellos textos que presentan la idea principal en la parte inicial y al final, siendo esta expresada de manera diferente, pero con el mismo contenido. Ahora por acá tenemos este texto de ejemplo. Un autor clásico es un reflejo de nuestra sensibilidad moderna. La paradoja tiene su explicación. Un autor clásico no será nada, es decir, no será clásico, si no refleja nuestra sensibilidad. Nos vemos en los clásicos a nosotros mismos. Por eso los clásicos evolucionan según cambian. Y evoluciona la sensibilidad de las generaciones. Complemento de la anterior definición, un autor clásico es un autor que siempre se está formando. No han escrito las obras clásicas sus autores, la van escribiendo la posteridad. No han escrito Cervantes el Quijote, ni Garcilaso las églogas, ni Quevedo los sueños. Los han ido escribiendo los diversos hombres que, a lo largo del tiempo, han ido viendo reflejada en esas obras su sensibilidad. Cuando más se expresa el cambio, tanto más vital es la obra clásica. El Quijote es la más vital de nuestras obras. ¿Cómo ha sido visto el Quijote en el siglo XVI, recién salido de las prensas, y cómo ha sido visto luego en el siglo XVIII por los ingleses, después más tarde en el siglo XIX, centuria por los románticos alemanes y ahora finalmente, ¿cómo le sentimos nosotros? No estimemos, queridos lectores, los valores literarios como algo inmóvil, incambiable. Todo lo que no cambia está muerto. Queremos que nuestro pasado clásico sea una cosa viva, palpitante, vibrante. Veamos en los grandes autores el reflejo de nuestra sensibilidad actual. Entonces, vamos a irnos a nuestra fórmula. Primero, vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de obras, ¿verdad? ¿Pero qué tipo de obras? Las clásicas, las que son perdurables en el tiempo. Ese Romeo y Julieta, ese Don Quijote, esas obras del Garcilaso, ¿verdad? Esa Celestina. Tuviste que acordarte de la Celestina, la vimos en literatura. Entonces, por acá tenemos que un autor figurativo, un autor clásico, aquí nos da un breve intro de la idea principal. ¿Ves? Un autor clásico es un reflejo de nuestra sensibilidad moderna. Entonces, un autor clásico no será nada, es decir, no será clásico si no refleja nuestra sensibilidad. Aquí nos da un breve intro de la idea principal de lo que es un autor clásico. ¿Ves? Lo pudiste observar. Y luego vienen las ideas secundarias, donde habla de las generaciones como complemento, que las obras clásicas no han sido escritas por sus propios autores, sino que la van escribiendo su posteridad. La van arreglando, la van cambiando, ajustando a medida que vayamos evolucionando. Muy bien, todo esto lo dice en este párrafo, pero al final, mira lo que dice. No estimemos, queridos lectores, los valores literarios como algo inmóvil, incambiable. No todo lo que cambia está muerto. Queramos que nuestros pasados clásicos sea una cosa viva, palpitante, vibrante, y veamos en los grandes autores el reflejo de nuestra sensibilidad actual. Entonces, ya aquí comienza de manera resumida la idea principal. ¿Te das cuenta?
Aquí nos da un intro, pero mira lo que dice este tipo de textos encuadrados, que al final la idea principal estará expresada de manera diferente, pero sin salirse del tema. De manera que la masa de un electrón, la materia, vamos a continuar porque vamos a practicar. Característica nuclear. Acá, lo que se encuentra en el núcleo. A eso le llamamos. Vamos a dar un espacio de tiempo para que puedas leer este texto 1 porque vamos a comenzar las prácticas. Bien, vamos a iniciar. Texto 1, la primera práctica que nos ubicamos en la página 27 de nuestro PDF. Dice, la conquista aparece en este terreno, más netamente que en cualquier otra, como una solución de continuidad. Hasta la conquista se desenvolvió en el Perú una economía que brotaba espontánea y libremente del suelo y la gente peruana. En el imperio de los incas, agrupación de comunas agrícolas y sedentarias, lo más interesante era la economía. Todos los testimonios históricos coinciden en la aserción de que el pueblo incaico, laborioso, disciplinado, panteísta y sencillo, vivía con bienestar material. La subsistencia abundaba, la población crecía. El imperio ignoró radicalmente el problema de Malthus. La organización colectivista, regida por los incas, había enervado en los indios el impulso individual, pero había desarrollado extraordinariamente en ellos, en provecho de este régimen económico, el hábito de una humilde y religiosa obediencia a su deber social. Los incas sacaban toda la utilidad social de esta virtud de su pueblo. Valorizaban el vasto territorio del imperio construyendo caminos, canales. Lo extendían sometiendo su autoridad a tribus vecinas. El trabajo colectivo, el esfuerzo común se empleaban fructuosamente en fines sociales. Ahora, vamos a ver qué nos piden. Según lo que hemos leído, ¿cuál es la idea principal? ¿Qué crees tú que sea la idea principal dentro de este texto? ¿Será que es la conquista que representó continuidad? ¿Será que es el incanato que ignoró a Malthus? ¿Será la economía inca tuvo fines sociales? ¿La subsistencia abundaron en el incanato? ¿O todos los historiadores defienden el incanato? Entonces vamos a retroceder, vamos a empezar a descartar. A mí me encanta utilizar el descarte cuando ustedes vayan aprendiendo a identificar las ideas principales. Vamos a hacerlo de manera de descarte, cuando sean así con alternativa, porque es bastante interesante hacerlo así. Ahora bien, tenemos por acá, si escuchan mucha bulla, es mi esposo que también está dictando clase. Entonces, aquí nos habla de qué nos está hablando. ¿Será que nos habla de la conquista que representó la continuidad? Pues vamos a ir un poquito avanzando. Tenemos aquí, la conquista aparece en este terreno más netamente que en cualquier otra, como una solución de continuidad. Ajá, muy bien. La conquista aparece en este terreno más netamente que en cualquier otra como una solución de continuidad. Muy bien, aquí tenemos que estamos hablando de la conquista y su continuidad. Vamos a ver aquí qué nos dice. Hasta la continuidad se desenvolvió en donde, en el Perú, y nos comienza a hablar de quién, del imperio inca. Y nos señala aquí abajo que el imperio ignoró radicalmente el problema de Malthus. Habla de la organización colectivista regida por los incas, en que ella
había cierto impulso individual que habían desarrollado de una manera extraordinaria entre ellos, pues ellos, los incas, sacaban toda la utilidad social de esta virtud de su pueblo. Hablan de las construcciones que hicieron y todo lo que se extendieron. Entonces, ¿habla del incanato que ignoró Malthus? No. ¿Habla de la economía inca que tuvo fines sociales? No, no estamos hablando de ello. ¿Habla de las subsistencias que abundaron en el incanato? No. ¿Habla de que todos los historiadores defienden el incanato? No. Habla de la conquista que representó continuidad. Y si lo ubicamos comenzando el texto, ¿dónde? ¿Qué tipo de texto pudiésemos decir que es? Si se encuentra comenzando, ¿qué tipo de texto es? ¿Se te olvidó? Pues aquí te lo voy a recordar. Ajá. La masa. Mira, la masa está con un dato. Y lo tenemos aquí. Y el número de protones, el número de protones es el número que se coloca en... La idea principal se encuentra al comienzo. Entonces, este tipo de texto es, vamos a ubicarlo en nuestro libro, ¿dónde está? Es un texto analizante. De esta manera, tú deberás realizar también tus ejercicios. Ahora, tenemos otro ejemplo acá, otra práctica, es el texto número 2. Los neutrones aplico la fórmula. Vamos a continuar y entonces vamos a darle el segundo ejercicio. Algunas personas nacen con cierta tendencia a sufrir una desviación lateral del dedo gordo, conocida como Ayuk valgus, y por ello son más propensos a desarrollar juanetes. Estos son unas dolorosas y antiestéticas protuberancias que aparecen en la base de la articulación del dedo gordo del pie. La causa de los juanetes son múltiples, pues en unos casos el origen es genético y en otras aparece debido al uso de un calzado incorrecto, como zapatos mal hechos o con tacones altos y puntas afiladas. Cualquiera que sea la causa, una vez que se ha iniciado la deformidad, esta tiende a progresar, dando lugar a que se forme en el hueso una especie de espolón calcificado, es decir, el juanete. Este, en sí mismo, no constituye una gran enfermedad, pero en la zona afectada suelen desarrollarse ojos de gallo e infecciones en la cápsula articular. Además, el juanete comprime y deforma los dedos sanos. El mejor tratamiento contra esta deformidad ósea es la prevención, que consiste en usar calzado ancho y con poco tacón. Y en caso extremo hay que eliminar la articulación dañada mediante cirugía. A ver, ¿cuál es el tema del texto? ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando ¿de qué? ¿Será que estamos hablando del tratamiento de los juanetes? ¿Será que estamos hablando que los juanetes son protuberancias dolorosas o estamos hablando de los juanetes? Pues aquí nos da una especie de conceptos, nos habla de las causas y nos habla del tratamiento. Entonces estamos hablando de los juanetes. Muy bien. Ahora, ¿qué tipo de texto es? Ay, aquí no nos da alternativa. No nos da alternativa. Entonces tenemos que buscar la idea principal. Entonces, cuando leemos bien el texto, dice, aquí comenzamos con, nos habla de un concepto, ¿ves? Algunas personas nacen con cierta tendencia a sufrir una desviación lateral del dedo gordo, conocidas como Ayuk valgus.
y por ellas son propensas a desarrollar juanete. Esta es una idea principal. ¿Ves? Luego la va a preceder las ideas secundarias porque nos está hablando de las causas. Pero mira al final del párrafo. Mira al final del texto. El mejor tratamiento contra esta deformidad ósea es la prevención, que consiste en usar calzado ancho y con poco tacón. Y en casos extremos hay que eliminar la articulación dañada mediante cirugía. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que esta es una idea principal resumida. Entonces, ¿qué tipo de texto es? Nos vamos a nuestro PDF y aquí te lo tengo. Cuando la idea principal comienza y finaliza, pues estamos en un texto encuadrado. Es aquel que la idea principal se expone al inicio, pero luego, para luego ser analizado, pero al final concluye con la misma idea, pero expresada de forma distinta. Entonces estamos en presencia de un texto encuadrado y ya estamos finalizando ya nuestra clase, así que debes realizar la actividad de la página número 28. ¿Cuál es el número 28? La que nos falta, texto 3, página 28 hasta, ya te digo cuál es la que nos, hasta dónde va a ser la actividad domiciliaria. Desde la página 28 hasta... Porque no conozco su simbología. Claro, es el primer acercamiento que estás haciendo a química y no los conoces. Una manera de ir familiarizando es como te había dicho en la clase anterior, quieres escribir en una tabla periódica. En un momento de tus manos una tabla periódica para ir conociendo los 108 elementos con los cuales se han estandarizado hasta hoy en día. Justo esa va a ser nuestra primera referencia. Claro, hay un momentico, ya vamos a indicar hasta qué página. En donde bien, vas a realizar la actividad domiciliaria, vamos a colocarla aquí. De forma inteligente la información disponible. Es decir, que las pruebas de admisión están haciendo referencia a un elemento que por favor les indique actividad domiciliaria se trata y además desde su masa, la página como es el caso que estamos aquí presentando. 28 hasta la 35 del PDF del libro digitalizado. Ahora, ¿qué significa este? Entonces, la actividad domiciliaria va a estar comprendida desde la página 28 hasta la 35, hasta aquí donde está el Snoopy. Porque en la próxima clase vamos a hablar de la inferencia. Así que, mis muchachos, ya sabes que la actividad domiciliaria está hasta la página 35, de la 28 a la 35. Entonces nos vemos el día miércoles. Los espero. Cuídense y nos estamos viendo en clase. Un fuerte abrazo para todos.